primero que os tengo que decir es que es una entrevista muy complicada, porque no se puede desvelar nada de la película. Imagínate. Cuando estaba planteando las preguntas, claro, hay preguntas que no puedo hacerlas. Y respuestas que nosotros claro, también... Ya, no es fácil. Para ir rápido, venga. Fue un rodaje complicado por el estado emocional de los personajes y luego también por el tema físico de planificar las escenas al milímetro, como supongo que tenía que estar. Sí. Era más complicado. Fue complicado por muchos motivos, porque parte se hizo en Barcelona, parte en la Selva Negra, entonces el orden no fue cronológico, que es algo que ya a nosotros los actores nos trastoca un poco o nos hace más complicado llevar todo el arco del personaje. Luego porque había muchas cosas también que iban a estar en postproducción, de cosas un poco de, ¿no? Pues toda la tecnología y todo esto que no podíamos rodar con ello en directo. Luego en mi caso, por ejemplo, había unas prótesis que poner que eran un trabajo como de 5 o 6 horas al día y era muy agotador y muy complicado. Luego se pilló COVID, o sea, hubo como muchas cosas que hicieron el rodaje, sí, bastante complejo. Pero dentro de todo eso, lo guay es tener un equipo que disfruta y la verdad que ante la adversidad, cuando hay un buen equipo, hace que todo el equipo se una más, yo creo, ¿sabes? Sí, porque hubo un momento que incluso que la directora tuvo que estar rodando desde una furgoneta. Casi. Entonces había ahí como un montón de casos y luego esa cosa tan concreta de cambios muy concretos en los personajes, tanto emocionales como físicos, que tienes que tener muy medidos para no equivocarte de secuencia. En tu caso, los andares del personaje. Me alegra que lo hayas visto, la verdad. Pero sí, había por ahí eso, como ir encontrando esa evolución, tanto física como interna, que coincidiese exactamente con el momento en el que ese personaje está pasando por lo que está pasando, por no desvelar mucho, ¿no? Has hablado del orden cronológico, para mí era una de las preguntas fundamentales, porque si no se roda un orden cronológico, tu personaje Belén pasa por unos estados de ánimo que tiene que ver por cómo va desarrollándose la historia. Claro, y sí, fue complicado porque además parte de la casa era real y estaba realmente en la Selva Negra, pero hubo un decorado del interior que se hizo en Barcelona primero, entonces, pues típico, ¿no?, que pasa en las películas que llegas corriendo a una habitación y eso se hace al principio y al mes ruedas como la carrera, ¿sabes? Bueno, sí, fue complicado, pero decía Jorge antes que es verdad que sí que hicimos un trabajo muy claro de línea argumental, de saber lo que pasaba, también con la script, también, o sea, que ahí se tenía que tener todas estas cosas muy en cuenta. ¿Os conocíais antes de empezar? Amigos pero vamos... Sí. Hace muchos años. Sí. Eso fue un plus. No, todas esas fotos que aparecen en la película son reales Nos nuestras. pidieron, esto se hace mucho en los rodajes, que te piden como fotos tuyas de verdad, ¿no? Para atrezo, para decorar. Y claro, teníamos fotos nuestras pues desde pipiolos. Algunas que no se podían compartir. Bueno, y otras que se han compartido. Sí. Pero sí, eso ha sido una suerte. ¿Más de La Semilla del Diablo? Sí, claro, era una de las grandes referencias que tenía ella. Es una ella. película que para vosotros no sé si os gusta el cine de terror. Bueno, esa pues, en concreto sí. Esa sí, claro, sí. Y sí, fue referencia también el look del personaje y todo, sí, un poco salvando, claro, lógicamente como gran referente de cine de terror, ¿no? Ya. Y el papel esto es para ti, Belén, el papel de la mujer en el cine de terror, sí. ¿Cómo lo ves? Porque siempre se ha utilizado a la mujer como la víctima, la sufriente, ¿no? Sufriente. Ya. En este caso también es un poco así, ¿no? Sí, hay algo también ¿no? En algún momento de ella de coger las riendas, pero sí, suele ser, bueno, quizá, no lo sé, la verdad que no me la había planteado, estoy hablando ahora contigo y sí que pienso en esta cosa un poco víctima de ella, ¿no? En esta cosa de debilidad que por ahí se usa más. Pero no sé, estoy pensando a ver qué personaje femenino... Luego llegan pelis como Scream y se ríen de todo eso, ¿no? Claro. Exacto, sí, no sé. Sí, bueno, entiendo que haya sucedido, no sé. Sí, bueno, luego escuchaba el otro día a Úrsula Corberó hablando en lo del
esta serie que ha hecho El cuerpo en llamas, que sí que decía que a ella le sorprendía, por ejemplo, mucho que cuando le propusieron el personaje hablaban de una mujer, porque era asesina, ¿no? Pero una mujer que hablaban encima de una mujer sexualizada, porque, o sea, como que muy activa sexualmente, no sé cuánto, y que como que por qué eso tenía que ser como un dato importante, ¿no? Y es verdad que en el cine de terror durante mucho tiempo es verdad que sí que se ha hecho esto, que tenía mucho... Pero yo veo... Pero Mia Farrow lo llevó por otro lado, en cualquier caso, siempre. También. O no, ahora pienso en cosas que se han hecho, pienso en compañeros que estrenan ahora cosas y creo que también está girando todo poco como debería haber pasado. Claro, sí. Claro. Bueno, tú llevas una carrera muy larga, pero yo creo que ahora te ha llegado un poco... Hombre, esto es una oportunidad muy buena, yo no me suelen ofrecer protagonistas. Viendo tu filmografía, digo, El Cuco es una oportunidad para Sí, hombre, así me lo planteé. Sí, bueno, pero... bueno, al final, a ver, esto es un oficio de mina, un poco, en el que también hay muchas formas y sí, yo he ido, pues eso, picando piedra y siempre ahí haciendo personajes muy distintos, pero efectivamente no me suelen ofrecer protagónicos en cine y menos a la de Belén. Entonces, claro, y esto era muy potente y un reto enorme, entonces para mí lo recibí así, sin duda, y así lo vivo y lo estoy tratando de vivir porque, bueno, me da más visibilidad, por supuesto, y de la misma manera asusta 7 veces más. Pero sí, no, estoy muy feliz de que se me haya dado esta oportunidad, sin duda. En tu caso, Belén, creo, si no me equivoco, esta es tu primera película de terror pura y dura. Sí, total. Yo me acordaba de La trinchera infinita. Que hay mucho terror ahí, claro, sí. Y que es un poco un planteamiento, no tiene nada que ver, pero sí habla de personas atrapadas. Sí, es verdad, igual no me había detenido tanto en esto, pero sí, desde luego es la primera película que hago de género y también me lo tomé así, me llegó el guión y ya que me propusieran hacer este tipo de película también fue como algo que agradecí muchísimo por esto de que nos dejen probar, ¿sabes? Y de que nos dejen probarnos y ver cómo nos manejamos en otros códigos, y entonces de repente leí el guión, me pareció dificilísimo, pero me atraía mucho que estuviera Mar, Targarona y sí, lo viví pues también como Jorge, de la misma manera, como un reto y algo que dices, pues si me llega la oportunidad, ¿cómo no voy a aceptar a verme como actriz en esto y ver cómo sufro y cómo disfruto y claro, y ver qué pasa. Hablando de terror, tenéis vuestra película de terror de cabecera favorita, quitando La semilla del diablo, que es un poco la referencia del Cuco. Yo en su momento era muy fan de Poltergeist y del Exorcista. Claro, es que a mí, por ejemplo, favorita no sé, pero horribles pesadillas con... Me obligaba a mi hermano a ver estas películas de pequeña, era como el Exorcista y ¿cómo es la de Freddy Krueger? Sí, vamos, claro. Es que esa época, ¿no? En los 80, 90 hubo ahí un montón de... Bueno, me obligaba, que las ponía, yo no quería y las veía, eran unas pesadillas tremendas, imagínate. Fíjate, a mí me pasa al revés, yo entonces me encantaba, era el plan favorito de la vida y me he ido volviendo más miedoso con los años. Y no, me aterroriza ver zombies, por ejemplo, no puedo, pero terror real. Me pasa, que yo no puedo ver pelis de miedo. ¿Qué me decía Juliano? No sé qué actor me decía. Yo veo películas de miedo a las 3 de la tarde, en casa, con todo abierto, las luces encendidas, y entonces ahí ya puedo. The Ring, me he acordado de The Ring, sí, esa, o sea, no puedo. Porque cuando Mar, la primera toma de contacto, me interesa mucho, ¿no? ¿Qué os dijo cuando dijo, quiero que la hagáis y va a ser esto, o va a ser...? Pues a mí me lo vendió como eso, como una peli de terror, o más psicológico quizá que otro tipo de terror, pero me apeteció mucho porque ella quería hacer una peli luminosa y no caer en la oscuridad, en esas pelis de pasillos y de puertas que chirrían y de, ¿sabes? Sino de hacer algo como en una cosa más cotidiana y más... Y fíjate que es la selva negra y que ya el nombre y que si la lluvia... Pero quería una cosa como muy luminosa dentro... en la que la oscuridad se colase de otra manera, y a mí eso me apeteció mucho, me pareció muy interesante, y esta cosa de cuento y de, bueno,
Sí, Sí, que al final estás hablando de una relación, además, que al final las cosas cotidianas pueden dar también mucho miedo, y lo dan, de hecho, a la vista está, sí. Que era la clave de la semilla del diablo, ¿no? Sí, claro, sí, total. Sí, pues, gracias. Pues muchísimas gracias.